Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva clase de esta modalidad virtual. La idea de la clase de hoy, del video de hoy, es continuar con la guía 6, con la guía de perturbaciones. Ustedes ya tuvieron una primera clase de esta guía, donde David les desarrolló este método de perturbaciones para el caso independiente del tiempo, cuando ustedes tienen hamiltonianos independientes del tiempo. Bueno, y lo que voy a hacer yo hoy es generalizar ese método al caso en que uno tiene perturbaciones dependientes del tiempo. O sea, cuando uno tenga que lidiar con hamiltonianos que dependen explícitamente del tiempo, entonces van a tener que usar el método que voy a mostrar yo hoy. Vamos a tener una tercera clase de esta guía en la clase que viene, y lo que vamos a hacer en esa tercera clase va a ser olvidarnos de esta segunda clase que voy a dar yo, y vamos a tener que recordar la primera clase de David, porque, bueno, en esta tercera clase David va a volver sobre el método de perturbaciones independientes del tiempo para mostrarles correcciones que da este método al átomo de hidrógeno. Y bueno, la idea que nosotros tuvimos, mediante la cual decidimos poner esta clase, la mía, en este punto y no hacia el final, es para darles tiempo a ustedes para que puedan embadurnarse con el desarrollo con la guía, que puedan familiarizarse con los cálculos y puedan entender un poco mejor y aprovechar y sacarle el jugo a esa clase que va a dar David. Así que, bueno, comienzo entonces explicando por qué uno está interesado en este método que voy a explicar. Como discutieron con David, uno en general va a tener muy pocos casos en los cuales va a poder resolver un problema de la mecánica cuántica de forma exacta, de forma analítica y exacta. Por lo tanto, uno va a tener que hacer aproximaciones, y este desarrollo de perturbaciones nos da una herramienta para poder lidiar con problemas que, pese a que no podemos resolver exactamente, bueno, por lo menos alcanzar una solución aproximada. ¿En qué casos uno va a tener que utilizar entonces este método que voy a presentar yo? Bueno, siempre que uno tenga hamiltonianos dependientes del tiempo. Y esos son problemas muy difíciles de resolver, como les decía exactamente. Y lo primero que uno puede preguntarse es, bueno, pero está bien, si son difíciles, ¿en qué situaciones pueden aparecer? ¿Por qué yo quisiera lidiar con hamiltonianos dependientes del tiempo? Bueno, como siempre, ¿no? Hay un ser, que puede ser alguno de ustedes, que se pregunta esto, ¿no? Continuamente, ¿dónde es útil esto? ¿Por qué es interesante aprenderlo? Bueno, un ejemplo que yo les puedo dar es que esto puede ser potencialmente útil en lo que se conoce como control cuántico. Por ejemplo, imagínense el contexto de computación cuántica o el contexto del procesamiento cuántico de la información, ¿no? Un investigador, investigadora que está interesado en esto. Entonces, imagínense que uno tiene un cierto sistema físico que está en un cierto estado inicial, y ese sistema físico en principio tiene un hamiltoniano propio, ¿no? Si tengo, bueno, un spin en un campo, lo que fuera, va a tener un cierto hamiltoniano, y ese hamiltoniano lo va a hacer evolucionar a lo largo de un cierto camino, y voy a llegar a un estado final completamente arbitrario. Pero sin embargo, como les decía, si uno está interesado en hacer protocolos cuánticos y en hacer computación o en procesar la información con ese sistema físico, con este sistema cuántico, uno no va a querer que ese estado final sea completamente arbitrario, sino lo que va a querer es controlar precisamente la evolución de ese sistema para que ese sistema vaya al estado final que a uno en principio le interese. Por ejemplo, una cosa de interés puede ser partir de un estado inicial separable y terminar en un estado target entrelazado, máximamente entrelazado. Sabemos que el entrelazamiento es bueno, que el entrelazamiento es un recurso. Entonces, uno eventualmente quisiera tener un sistema que uno pudiera controlar y, por ejemplo, que con ese control que uno logre llegar a un estado máximamente entrelazado. ¿Y cómo uno va a lograr eso? Bueno, uno va a tener que considerar el hamiltoniano intrínseco que tenía, el hamiltoniano libre, y uno va a tener que poner una cierta perturbación, ¿no?,
dependiente del tiempo. Por ejemplo, esta perturbación puede ser un campo magnético externo que el investigador, la investigadora controla desde su laboratorio, y entonces modificando este driving, este campo, uno quisiera, por ejemplo, hacer que el sistema evolucione y que llegue a un estado final que a uno le interese. Entonces, acá, obviamente, uno va a tener que lidiar con hamiltonianos dependientes del tiempo, porque el hamiltoniano total de esta evolución controlada va a ser el hamiltoniano libre, y bueno, una partecita que va a depender del tiempo. Ahora, el desarrollo que les voy a presentar ahora, en breve, este desarrollo perturbativo va a valer solo si esta perturbación, si este término dependiente del tiempo, si es muy pequeño en relación a este hamiltoniano propio. Ese va a ser el régimen de validez de nuestra teoría. Pero bueno, como todo, antes de, digamos, dar la solución y la ecuación final con la cual uno va a tener que hacer las cuentas, uno va a tener que seguir cierto camino, ¿no? Y este es el camino que vamos a tener que seguir nosotros en nuestro peregrinar para poder, bueno, entender un poco de dónde salen estas perturbaciones dependientes del tiempo, de dónde salen estas expresiones. Para eso, la primera herramienta que ahora les voy a tener que contar es el picture de interacción. Guille, en su momento, en el cuatrimestre, dio una clase de distintas representaciones de distintos pictures. Acuérdense que uno tenía el picture de Schrödinger, tenía el picture de Heisenberg. Bueno, pero ahora yo les voy a contar una representación híbrida, que es como una especie de mezcla de combinación de la de Schrödinger y la de Heisenberg, que recibe el nombre de picture de interacción. Ese va a ser entonces nuestro primer paso en pos de llegar a nuestra meta final, que es este método, perturbaciones dependientes del tiempo. El segundo paso que vamos a tener que dar, la segunda herramienta que vamos a incorporar en esta clase, es lo que se conoce con el nombre de serie de Dyson, que es una cantidad bastante importante que surge justamente cuando uno tiene hamiltonianos dependientes del tiempo. Es una serie que surge a la hora de calcular la evolución temporal de ese sistema. Y bueno, finalmente con estos dos ingredientes, ahí sí, si todo sale bien, ya vamos a tener todo listo, ya van a estar las bases bien fijadas para sí lidiar con lo que es más de interés en esta guía. Y bueno, recapitulando entonces lo que ya hemos visto en clases anteriores, imagínense que uno tiene un cierto hamiltoniano, que en principio, bueno, puede depender del tiempo. Sabemos que el operador evolución temporal va a tener que cumplir esta ecuación diferencial, y a partir de, bueno, resolver esta ecuación diferencial y conseguir una expresión para el operador evolución, uno puede tener distintas representaciones, ¿no? A la hora de trabajar, que como vieron en la clase de Guille, esas representaciones son completamente equivalentes, dan los mismos resultados en términos de los valores medios, de las probabilidades, predicen la misma física, lo cual está bien y es consistente. Y nosotros, bueno, la que más estuvimos usando en lo que va de la materia es la representación de Schrödinger, donde lo que teníamos era que lo que evolucionaban, lo que tenía dinámica eran los estados, y bueno, entonces un estado evolucionado era simplemente un estado inicial donde uno tenía que aplicarle el operador evolución temporal, donde el operador evolución temporal, insisto, era la solución que uno tenía de esta ecuación diferencial. Pero sin embargo, habíamos visto también que había otra representación completamente análoga, equivalente, pero al mismo tiempo ortogonal, ya que lo que consideraba esta representación, que la llamamos con el nombre de Heisenberg, era que lo que evolucionaban no eran los estados, sino que los observables, y la dinámica estaba dada a través de esta ecuación. Esta es la ecuación de evolución para los observables en el picture de Heisenberg. Y lo que yo les voy a mostrar ahora es una representación híbrida, una combinación entre estas dos cosas, que se conoce con el nombre de representación-interacción. Esta es una tercera vía, va a ser un camino medio, ya que voy a tener evolución, voy a tener dinámica, tanto en los estados como en los observables. Las dos cosas van a evolucionar.
Y esta representación va a ser especialmente útil en problemas donde uno tiene un hamiltoniano de este tipo, ¿no? Donde uno tiene una partecita que no depende explícitamente del tiempo, y después uno tiene otra parte que la puede separar, que sí depende explícitamente del tiempo. Cada vez que uno tenga un problema de este estilo, bueno, la representación de interacción va a ser muy útil y bueno, nos va a facilitar las tareas. Es una representación que se usa mucho en la literatura. ¿Cómo van a evolucionar, por lo tanto, nuestros estados físicos y nuestros observables? Bueno, de esta manera. Un estado en la representación de interacción, la dinámica, va a estar dada por la dinámica según la representación de Schrödinger, o sea, este es el estado en la representación de Schrödinger, pero a ese estado le tengo que multiplicar esta exponencial de acá, que es como si fuera un operador evolución dagueado, pero fíjense que este operador evolución dagueado toma en consideración solo la parte que no depende del tiempo, ¿ok? Solo toma en consideración el H0, se olvida de este BDT. Por lo tanto, bueno, entonces el estado en esta representación de interacción va a ser el operador evolución dagueado, digamos, donde este cero hace referencia a que este operador evolución, de vuelta, está solo considerando el término independiente del tiempo, y, bueno, el psi de Schrödinger. ¿Dónde es el psi de Schrödinger? Fíjense que es esto de acá. Así que el estado evolucionado en la representación de interacción va a ser el U daga 0 por el UDT por el estado inicial. Y este U daga 0 por este UDT va a ser va a jugar el papel, va a tener el rol del operador evolución temporal en esta representación. Eso igual ahora en las próximas diapositivas lo voy a poner de forma explícita y bueno, lo vamos a trabajar por separado. Por su parte, los observables en la representación de interacción van a evolucionar de este modo, donde fíjense que esta ecuación es exactamente igual a la representación de Heisenberg, ¿no? Para observables, solo que en vez de poner el operador evolución total, voy a poner el operador evolución de vuelta, solo considerando la parte independiente del tiempo, solo considerando el H0. Y bueno, entonces estas dos ecuaciones son las que nos van a generar la dinámica, ya sea en los estados o ya sea en los observables. Pero nunca pierdan de vista que esta evolución entonces solo toma en cuenta la parte independiente del tiempo. Bien, entonces, ¿cómo es el valor medio de un observable en la representación de interacción? Da igual que en las otras representaciones, debería dar lo mismo, ¿no? Entonces, hagamos la cuenta explícita. Si uno quiere calcular valores medios en esta representación, bueno, tanto los estados como los observables van a tener que ser escritos en esta representación. El estado, el ket, bueno, va a ser simplemente esto de acá, ¿no? Yo les dije que uno tiene que considerar el operador evolución dagueado de la parte que no depende del tiempo por el estado de Schrödinger, ¿no? Es exactamente esto que les mostré acá. Y bueno, para el BRA es lo mismo, solo que uno tiene que daguear toda la expresión. Y finalmente el observable en la representación de interacción lo escribimos, bueno, como es en la representación de interacción. Sin embargo, como la evolución es unitaria y estamos considerando evoluciones unitarias, bueno, esto va a ser la identidad, esto va a ser la identidad, y fíjense que entonces el valor medio en la representación de interacción va a equivaler a el valor medio en la representación de Schrödinger, lo cual ahí nos quedamos tranquilos y decimos, bueno, perfecto, todas las predicciones entonces que tienen sentido físico, como les decía, valores medios, probabilidades, a fin de cuentas van a dar el mismo resultado en cualquiera de las tres representaciones. Ahora, ¿cómo es la evolución temporal de los estados y los operadores en la representación de interacción? Bueno, la evolución temporal va a estar dada por estas dos expresiones, por ejemplo, esto no lo estoy demostrando, no, tómenlo como cierto, creo que Gastón se los debería dar, esto se los debería demostrar, pero bueno, para lo que nos va a interesar a nosotros no es importante.
la demostración, sí las expresiones. Entonces, fíjense, por ejemplo, que la ecuación diferencial para el estado es equivalente a la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? En la representación de Schrödinger, solo que en vez del hamiltoniano total aparece solo la parte que dependía del tiempo y este término aparece en la representación de interacción. O sea, este VI de t representa la parte que depende del tiempo en mi hamiltoniano y esa parte que depende del tiempo la escribo en la representación de interacción. Eso es lo que quiere decir este VI de t. Por el otro lado, fíjense que los observables evolucionan según esta ecuación diferencial, que es completamente análoga a la ecuación de Heisenberg para los observables, solo que en vez del hamiltoniano total, fíjense que aparece solo la parte que no depende explícitamente del tiempo, aparece solo el H0. Bueno, estas son las dos cosas que les dije recién. O sea, que noten que los operadores evolucionan según la ecuación de Heisenberg, pero solo aparece el H0, ¿no? Es lo que les mostré recién. Y los estados también, ¿no? Evolucionan según la ecuación de Schrödinger, pero en vez del hamiltoniano total me aparece solo este término que depende explícitamente del tiempo y lo tengo que escribir en la representación de interacción. Sin embargo, déjenme mostrarles que pese a que en la ecuación esta de evolución de los estados aparece este VI, a fin de cuentas uno no va a tener que calcular este VI de t. Déjenme mostrarles por qué. O sea, uno al final va a tener simplemente que usar la perturbación esta, pero en la representación tradicional, no en la de interacción. ¿Por qué es eso? Bueno, imagínense que conocemos la base de autoestados de H0. O sea, es un problema que sabemos resolver, es independiente del tiempo, en principio es sencillo. Entonces, bueno, conocemos tanto las autoenergías como los autoestados y el psi lo podemos expandir en esta base, ¿no? Entonces, si pongo la expresión general de un psi de t, un estado cualquiera, y lo expando en esa base, si, digamos, pongo la identidad en términos de esta base de autoestados del hamiltoniano libre, voy a tener que, bueno, el estado evolucionado va a tener esta forma, ¿no? Donde estos coeficientes que dependen del tiempo van a ser, bueno, el bracket entre el n, la base esta de autoestados del hamiltoniano libre, con el estado evolucionado en la representación de interacción. Esto viene, nuevamente, ¿no? De poner la identidad acá. Es tan solo ese paso. Y ustedes pueden hacer la cuenta de escribir esta ecuación diferencial, esta que marco acá, con esta expresión, con estos C sub n de t, y haciendo la cuenta, es muy fácil la cuenta, yo acá les pongo el resultado, pueden probar que la ecuación diferencial se va a reducir a esto, donde estos B sub nm son los elementos de matriz de la perturbación, digamos, de la perturbación en la base en la base que no es de interacción, en la base tradicional. Por lo tanto, para resolver la dinámica de estos psi sub i, pese a que acá en la diapositiva interior yo les mostré que estaba en términos de la representación de interacción, bueno, uno, pese a eso, lo va a poder escribir sin pasar este operador a la representación de interacción. Hagan esta cuenta, es muy, muy sencilla de ver, pero bueno, acá tienen el resultado. Volviendo al operador evolución temporal en la representación de interacción, bueno, notemos que a tiempo igual a 0 todas las representaciones coinciden. Por lo tanto, uno puede obviar el índice. En vez de poner psi i de 0, psi s de 0, directamente pongo psi es 0. Y el operador evolución temporal lo vamos a definir de forma tal que cumpla esto. O sea, queremos que sea un operador tal que yo lo aplico al estado inicial y el estado final que obtengo, bueno, es el estado evolucionado en la representación de interacción. Este operador de evolución temporal, tengan cuidado que solo va a valer para el caso de estados y no de operadores. Eso es un warning que tienen que
tener en cuenta. Igual no lo vamos a, no creo que lo usemos. Bien, sin embargo, habíamos charlado que bueno, esto ya lo sabemos, que el estado evolucionado en la representación de Schrödinger es el estado inicial siendo evolucionado con el operador de evolución temporal entero. Y al mismo tiempo, el estado evolucionado en la representación de interacción era el estado evolucionado en la representación de Schrödinger por este UDAGA de cero, donde solo el UDAGA toma en cuenta la parte independiente del tiempo. Pero como el estado de Schrödinger yo ya sé que evoluciona de este modo, entonces es muy fácil concluir que por lo tanto el operador de evolución temporal en la representación de interacción va a ser el UDAGA 0 por el U de t, ¿no? Entonces va a ser esta expresión de acá, que surge de poner la expresión del estado de Schrödinger. Si lo ponen acá, bueno, UDAGA 0 por U me va a dar precisamente la evolución temporal que yo quería que sea. Y también se puede demostrar muy fácilmente que este operador de evolución temporal, así como el tradicional cumplía una ecuación diferencial, este nuevo operador de evolución temporal también va a cumplir una ecuación diferencial completamente análoga a la que ya conocemos, solo que en vez de tener el hamiltoniano, acá uno tiene la parte del hamiltoniano que depende explícitamente del tiempo, y esa parte la tiene sí en la representación de interacción. O sea, esta ecuación diferencial lo que nos hace es darnos, si uno la resuelve, la expresión de este operador evolución temporal. Bueno, con eso entonces tenemos la primera parte de nuestro rompecabezas, la tenemos cubierta. Si se entendió eso es que ya estamos ok. Y ahora tenemos que seguir peregrinando y incorporar la otra parte del rompecabezas que yo les dije que estaba relacionada con esto que se conoce con el nombre de serie de Dyson. ¿Qué es la serie de Dyson entonces? Tenemos la ecuación diferencial para nuestro operador de evolución, ¿verdad? Acá olvidémonos de la representación de interacción. En principio eso es algo que ya lo superamos, ya lo cubrimos, ya nos ganamos nuestra medalla. Y ahora estamos de vuelta en la representación de Schrödinger, si quieren. Entonces tenemos acá la ecuación diferencial para nuestro operador de evolución, y si el hamiltoniano no depende del tiempo, la solución de esta ecuación diferencial es muy sencilla. Es la exponencial que ya hemos utilizado en más de una oportunidad. La solución es esta. Entonces es fácil hallar la solución. Pero, ¿qué pasa si ahora el hamiltoniano depende del tiempo? Bueno, eso en general no lo vamos a poder resolver, pero hay un caso en que sí lo vamos a poder resolver, y es el caso en que h depende del tiempo, pero conmuta a dos tiempos cualesquiera. Es decir, pasa esto. Yo tengo el h de t y tengo el h de t', y eso conmuta para todo tiempo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esto, bueno, el operador de evolución, pese a que el hamiltoniano depende del tiempo, lo voy a poder derivar, va a tener una expresión analítica y cerrada y exacta, y va a ser la integral esta de acá. De vuelta, ¿no? En el caso, fíjense que si h no depende del tiempo, esto sale para afuera y recupero la expresión que es conocida. Pero si depende del tiempo y conmuta, bueno, la solución es esta. ¿Qué pasa en el caso en que h depende del tiempo y no conmuta? No tengo esta línea, no tengo esta propiedad que vemos acá. ¿Qué es lo que pregunto acá? Bueno, y lo que pasa es que no conocemos una expresión analítica general para la solución de esta ecuación en el caso general en que h dependa del tiempo y no conmute para tiempos distintos. De hecho, solo se va a poder resolver para casos muy, muy particulares, y la serie de Dyson lo que va a venir a hacer es proponer una solución formal a esa ecuación, que no quiere decir que después lo podamos resolver, pero bueno, la solución formal está dada por la serie que les voy a mostrar ahora. Entonces,
Si partimos de esta ecuación para la ecuación diferencial, uno bien la puede integrar, ¿no? Entonces, si yo integro este costado izquierdo, voy a tener bueno, por la regla de Barrow, ¿no? Si lo integro entre t0 y t, esto me va a quedar el operador de evolución temporal entre t y t0, esto va a ser el operador de evolución temporal entre t0 y t0, que eso es la identidad, es directamente no evolucionar, y me va a quedar la integral del costado derecho, o sea, voy a tener que integrar todo esto. Si esta identidad lo paso para el otro lado, fíjense que acá me queda una expresión del operador evolución temporal en términos de otro operador evolución temporal a dos tiempos distintos. Pero fíjense que esta expresión yo la puedo utilizar para este término que está dentro de la integral. O sea, si yo pongo este término y hago el mismo desarrollo que hice acá, y después lo meto acá adentro, e itero esto, lo hago infinitas veces, bueno, fíjense que lo que voy a tener es una serie de infinitos términos, donde, bueno, el primer término va a estar dado por la identidad, el segundo término va a tener, bueno, un solo hamiltoniano evaluado a un único tiempo, el segundo término va a tener dos hamiltonianos evaluados a dos tiempos distintos, y a fin de cuentas voy a tener infinitos términos, donde el último término va a tener infinitos hamiltonianos multiplicados entre sí a infinitos términos, a infinitos tiempos, y esto es justamente lo que recibe el nombre de serie de Dyson. Es una solución formal, que no quiere decir que uno pueda hacer esto de forma explícita, pero lo que vamos a ver ahora a continuación es que el desarrollo de perturbaciones es justamente agarrar la serie de Dyson del operador evolución temporal de la representación de interacción y truncarlo hasta algún término particular, hasta algún orden que a nosotros nos interese. Así que, bueno, ahora entonces vamos con el tercer ingrediente de esta clase, que es el último, y es perturbaciones, sí, ahora sí, dependientes del tiempo. Bueno, en nuestro peregrinar entonces ya hemos caminado un largo trecho, ya estamos llegando a la última parte del laberinto, de nuestra meta. En el camino nos hemos ganado estas dos medallas, una referida a entender la representación de interacción, después nos ganamos esta otra, ahora por entender la serie de Dyson, y veamos a ver si podemos llegar al final del camino, al final de esta clase, que es entender perturbaciones dependientes del tiempo. Nadie se va de esta clase, nadie deja de ver este video sin antes haber entendido perturbaciones dependientes del tiempo, por favor. Así que, bueno, comencemos a plantear cómo van a ser los problemas de este tipo. Uno va a contar con hamiltonianos de este estilo, donde una parte no va a depender del tiempo, lo vamos a llamar H0, y uno va a tener una perturbación que va a depender del tiempo, que la va a encender a un dado tiempo, y bueno, va a permanecer encendida para cualquier tiempo posterior, pero esa perturbación va a ser una perturbación chiquita, y va a ser chiquita en tanto que va a estar pesada por este parámetro adimensional lambda, que va a ser muy chiquito, va a ser, bueno, mucho más chiquito que 1. Entonces, imaginemos que la parte que no depende del tiempo la sabemos resolver, conocemos los autoestados, conocemos las autoenergías, y vamos a trabajar en la representación de interacción, la representación que aprendimos ya con las primeras slides. Entonces, ya después de las primeras slides debería quedar claro que tenemos el estado evolucionado en la representación de interacción, va a estar definido por un operador de evolución temporal en la representación de interacción, donde este operador de evolución temporal cumple esta ecuación diferencial. Y fíjense que el generador, digamos, si piensan en esta ecuación en términos del operador U, el tradicional, acá teníamos el hamiltoniano, ¿verdad? Entonces uno decía que el hamiltoniano era el generador de esa evolución temporal. Bueno, en la representación de interacción el generador va a estar dado por la perturbación en la representación de interacción y pesado por este lambda, porque es todo el hamiltoniano que agregamos tiene lambda, por lo tanto acá también lo tengo que poner.
Y los operadores también van a evolucionar según lo que ya vimos. Va a ser la ecuación de Heisenberg, pero en vez de poner el hamiltoniano total, tengo que poner el hamiltoniano libre, que no depende del tiempo. Y lo que vamos a querer hacer es calcular el operador de evolución en la representación de interacción, este TT, T en el tiempo T. Pero para resolver esta ecuación diferencial, que es completamente análoga a la ecuación diferencial que teníamos antes para el operador de evolución tradicional, lo vamos a resolver con la serie de Dyson. O sea, mientras que antes teníamos esta ecuación, ahora tenemos esta, y donde antes en la serie de Dyson me aparecía el hamiltoniano, que era el generador de la evolución, ahora me va a aparecer lo que juega el papel del hamiltoniano, que es esta perturbación en la representación de interacción. Entonces, el desarrollo perturbativo no va a ser otra cosa más que hacer la serie de Dyson de este operador de evolución y truncar hasta algún orden que nos sea de interés. Y bueno, por lo que ya vimos antes para el operador evolución U, la serie de Dyson es esta de acá, ¿no? Uno tiene una serie de infinitos términos, donde en cada uno de esos términos van apareciendo los generadores a distintos tiempos. Esta es la expresión general. Y como les decía, el desarrollo de este método perturbativo dependiente del tiempo va a ser ni más ni menos que quedarnos hasta un orden particular de lambda. Yo les comentaba recién que lambda es un parámetro adimensional mucho más chiquito que 1. Por lo tanto, cada uno de estos términos va a pesar cada vez menos y nos vamos a quedar hasta algún término que deseamos. En particular, nos vamos a quedar en general hasta el primer término no nulo, hasta el primer orden no nulo de esta serie infinita. Bueno, ¿qué vamos a hacer en general en la práctica? ¿Cómo van a ser los problemas a los que nos vamos a enfrentar? Uno en general va a empezar con un autoestado del hamiltoniano libre. Ese va a ser nuestro estado inicial que, como le decíamos antes, este es un problema, si la perturbación no está, que vamos a saber resolver en general. Entonces, inicialmente vamos a empezar en algún autoestado de SH0. Después, a un tiempo igual a 0, digamos, vamos a encender la perturbación, esta que depende del tiempo, y lo que vamos a hacer es calcular después, a tiempo posterior, cómo es el estado evolucionado, y vamos a estar interesados, por ejemplo, en las probabilidades de encontrar al sistema en distintos autoestados del H0. Por ejemplo, vamos a querer ver cómo son las probabilidades de transición. Imagínense que, no sé, estoy estudiando el oscilador armónico y empecé en el estado fundamental del oscilador armónico. Y de pronto, a un tiempo dado, enciendo la perturbación. Y lo que voy a querer calcular es, bueno, cuál es la probabilidad, por ejemplo, de pasar al estado excitado, dado que encendí esta perturbación. Y para eso voy a tener que calcular el estado evolucionado a un tiempo t, y después calcular el bracket entre el estado excitado y el estado evolucionado a un tiempo t. Calcular la fidelidad, la probabilidad de transicionar. Pero bueno, como todos los problemas de la guía van a ser iguales, lo único que va a cambiar va a ser el sistema físico, pero las cuentas esencialmente con las herramientas estas son todas iguales. Así que lo que les propongo ahora es estudiar estas preguntas de forma general. Resolvamos el problema de forma general y después, bueno, ya que lo tenemos resuelto de forma general, aplicarlo a cada problema particular va a ser la tarea de ustedes a lo largo de la guía. Pero está bueno tener esto ya hecho de forma general. Entonces, como les decía, inicialmente el estado inicial va a ser un autoestado del hamiltoniano libre. Acá lo rotulo con la letra I, de forma tal que H0 aplicado sobre I me va a dar el mismo estado y con un cierto autovalor, con una cierta autoenergía. Pero a tiempo t, ¿cómo vamos a calcular la evolución en la representación de interacción? Esto ya lo sabemos, ya se los presenté antes, cómo es la evolución de un estado en la representación de interacción.
uno va a tener el operador t aplicado sobre el estado inicial y, bueno, ¿qué es esto que pongo acá? ¿Verdad? El estado inicial dijimos que es un autoestado y yo, en principio, esta expresión la puedo expandir en términos de la base de energía del Hamiltoniano libre. Si esa base es n, entonces pongo la identidad de esta forma y lo que voy a tener entonces es unos coeficientes c sub n que dependen del tiempo. Estos c sub n son precisamente los elementos de matriz del operador evolución, es este término de acá, multiplicado por la base de energías, de autoenergías, de autoestados del sistema del Hamiltoniano libre, sin la perturbación. Y lo que vamos a hacer entonces es utilizar el desarrollo en serie de la serie de Dyson para el operador evolución temporal. Entonces, estos coeficientes C sub n de t que tienen el operador evolución acá metido, si este operador evolución lo escribo en términos de la serie de Dyson que les mostraba antes, voy a tener una serie de infinitos términos. O sea, este Cn va a estar compuesto por un Cn a orden 0, que va a ser este término de acá. Después va a estar compuesto por un Cn a orden 1, que este orden 1 lo pongo en términos de orden 1 porque tengo un lambda acá. Lo tengo este lambda en potencia 1, por eso orden 1. Después voy a tener un término de orden 2 con lambda cuadrado, que va a ser todo este término de acá, y así siguiendo. Y lo que vamos a, bueno, obviamente a medida que uno continúa esta serie, las cuentas se vuelven cada vez más intrincadas y más complicadas. El procedimiento que vamos a tomar en general en los ejercicios es quedarnos hasta el primer orden no nulo, a menos que nos digan lo contrario, en el inciso. Por ejemplo, si calculo este, me da 0, y calculo este, y me da distinto de 0, ya está, me quedo hasta este orden. Bueno, entonces estudiemos cada uno de estos órdenes por separado. El Cn a orden 0 es muy sencillo, es esta expresión de acá, donde tengo la delta, ¿no? Porque los Cn y los I son una base de autoestados y son ortonormales, por eso me queda la delta. Ahora, ¿cómo son los otros términos? Trabajemos un poquito matemáticamente, algebraicamente, con cada uno de estos términos. Primero, analicemos este término de orden 1 y después analicemos este término de orden 2 para intentar simplificarlos un poco. El término de orden 1 es este de acá, es el que acompaña a lambda. ¿Ok? Tengo que hacer un integral y de la perturbación en la representación de interacción y tengo los elementos de matriz de esa representación, de ese operador en la representación de interacción. Ahora, si este operador en la representación de interacción lo abro, ¿no? con cómo es su definición, recuerden que un operador en la representación de interacción se escribía de este modo, ¿no? Era como la ecuación de Heisenberg, pero uno ponía no el hamiltoniano total, sino que ponía solo el hamiltoniano libre, que no dependía del tiempo. Y esto, simplificar esta línea es sencillo, en el sentido que esta exponencial es como un operador evolución, y como este I es autoestado de este H0 simplemente va a ser, voy a tener que, o sea, esta exponencial aplicada sobre este autoestado me va a dar acá el autovalor de la energía que corresponde a este autoestado, que lo llamo EI. Y este término lo puedo aplicar sobre este VRA. Y este VRA, este N, también es autoestado de este H0, por lo tanto, lo que me va a salir de aplicar este término sobre este VRA es la energía correspondiente a este autoestado, a esta N. Y entonces esta expresión se simplifica a esta otra, donde ahora tengo las energías correspondientes a cada uno de estos autoestados, al I y al N e I, y ahora tengo los elementos de matriz de mi operador
de mi perturbación, pero fíjense que ya no lo tengo más en la representación de interacción, lo tengo solo. Bueno, y esto, entonces, si uno redefine, si quieren, para simplificar notación, esta diferencia de energías sobre h barra, lo llaman como esta frecuencia, porque es una frecuencia, tiene unidades de frecuencia, me queda que este coeficiente que da cuenta de la evolución de mi estado inicial a orden 1, tiene esta forma. Esto es completamente general. Fíjense que yo no definí ningún hamiltoniano, no les dije en qué problema estoy. Esto es completamente general. Si tienen ahí su hoja de machetes a mano, yo les diría que esta es la expresión que se tienen que machetear. La expresión final que van a usar un montón de veces a lo largo de esta guía. Esto es para orden 1. Ahora, ¿qué pasa si esta expresión nos da 0? Bueno, vamos a tener que ir a un orden superior, vamos a tener que ir a orden 2. Y orden 2 es quedarnos hasta este término, ¿no? Orden 2 es todo lo que acompaña al coeficiente lambda cuadrado, es todo esto. Y trabajémoslo un poquito como trabajamos recién con orden 1. Ahora tengo dos integrales y tengo que calcular los elementos de matriz de este operador, esta perturbación en la representación de interacción a dos tiempos distintos. ¿Ok? Bueno, ahora, si a esta expresión yo puedo poner una identidad en el medio, en función de los autoestados, ¿no? Si pongo esto, acá puse una suma en M, acá puse el Kedbra en M, y esto es lo mismo que no hacer nada, es poner la identidad. Y esta cuenta, ¿no? Estos elementos de matriz en la representación de interacción de este operador, es esencialmente la misma cuenta que teníamos acá, que hicimos antes, solo que ahora lo tengo repetido dos veces, o sea, en vez de calcular esos elementos de matriz una vez, tengo que calcularlo dos veces y lo tengo para dos tiempos distintos. Y bueno, como procediendo de la misma manera que como procedimos antes, vamos a tener esto mismo, pero dos veces ahora. Voy a tener una suma en M, voy a tener dos integrales y voy a tener una exponencial con una frecuencia particular y voy a tener otra exponencial con otra frecuencia distinta, donde las frecuencias son estas de acá, ¿no? Y voy a tener de vuelta los elementos de matriz de mi operador, de mi perturbación, a dos tiempos distintos. O sea, esta fórmula es la misma que tenemos acá, pero por dos, si quieren. Revisen la cuenta, pero da esto de acá. Esta es la expresión final de cómo va a ser el orden 2 de mi evolución en la representación de interacción. Insisto, si tienen su machete, pueden machetearse esta expresión. En general no van a empezar de acá, ya vamos a tomar por sentado que sabemos que a orden 2 la expresión es esta, y que a orden 1 la expresión es esta de acá. Bueno, y como les digo, así siguiendo, uno podría extender esta cuenta a orden 3, a orden 4, a orden 5, hasta que nos cansemos. Cada vez se va a ir complejizando más. Bueno, una pregunta típica, como les decía, es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar al sistema en el estado F de H0, dado que inicialmente se encontraba en el autoestado I? O sea, yo empecé en el autoestado I y hipotéticamente los problemas me van a preguntar, bueno, ¿cuál es la probabilidad de transición a otro autoestado? Dado que estoy encendiendo esta perturbación que en el problema libre no la tengo. Y bueno, y esta probabilidad de transición, como hicimos siempre, o sea, va a ser el operador, o sea, voy a tener que hacer la evolución temporal de mi estado inicial y calcular el módulo al cuadrado del bracket entre el estado final
al que le quiero calcular la probabilidad de transición con el estado evolucionado tiempo t. Bien. Y acá, a ver qué es lo que hacemos. O sea, yo sé que mi estado evolucionado en la representación de interacción da esto, ¿no? Con mi operador en la representación de interacción aplicado sobre el estado inicial. Y esto yo lo puedo expandir en la base de energía, como lo mostré ya en las diapositivas anteriores. Y la probabilidad de transición, ¿no? Esta de acá, entonces va a ser simplemente el módulo cuadrado de estos coeficientes C sub F que calculamos acá. Y bueno, y usando la expansión en potencias de lambda, estos C sub F, como hicimos recién, ¿no? Va a ser un primer término orden 0, un segundo término orden 1, un tercer término orden 2, y así siguiendo, hasta lambda bueno, que querramos. Y en el caso particular que el autoestado final sea distinto al autoestado inicial desde el cual yo comencé, este primer término va a ser 0, porque recuerden que teníamos esto de acá. O sea, si estoy en un estado inicial que es distinto del estado final al que yo quiero transicionar, el primer término va a ser 0, porque teníamos la delta. Bueno, y en ese caso, entonces, la probabilidad de transición va a ser calcular estos C a orden 1, si nos da 0 nos vamos a tener que ir a orden 2, y bueno, como les decía, siempre nos vamos a quedar hasta el primer caso, hasta el primer orden no nulo. Con esto, entonces ya tenemos toda la teoría general, lo que quiere decir que ya hemos llegado a nuestra meta final, ¿no? Hemos entendido en principio este tema, nos ganamos una medalla, entendimos el segundo tema, a partir de los cuales pudimos entender también el tercer tema, y lo que hay después, bueno, es la llave para la guía 6. Ustedes con esta llave en principio han desbloqueado toda la guía 6, la pueden resolver por ustedes mismos, y mi trabajo como docente en principio ya está acabado, pero todos sabemos, ¿no? No somos ingenuos, sabemos que las guías se defienden, así que bueno, para no dejarlos solos a ustedes luchando contra las guías y con estas expresiones feas, déjenme ayudarlos, al menos con algún ejercicio, déjenme ayudarlos a caminar para que den sus primeros pasos y después sí puedan aplicar esta teoría general que yo les mostré para cualquier otro problema de la guía 6. Todos los problemas son muy similares a la hora de las cuentas, como les digo, al sumo lo que cambia es el sistema físico y la pregunta que les hacen, pero las cuentas y la metodología es siempre igual. Así que, bueno, ahora entonces hagamos un problema, que es el problema del oscilador armónico forzado. De vuelta, ya hemos visto este problema muchas veces, ni hablar del oscilador armónico. Yo sé que a ustedes les gusta más todo lo que es desigualdades de Bell, teleportación cuántica, a todos nos gustan mucho más esos temas, pero bueno, estos otros problemas más aburridos y cuentosos también aparecen y hay que saber cómo resolverlos. Bien, vayamos entonces con nuestro viejo conocido, el oscilador armónico forzado. Este es un problema de la guía, es el problema 97, con cómo quedó la numeración, si es el 97. Y lo que nos propone este problema es pensar en un oscilador armónico tradicional, ¿no? P cuadrado sobre 2m más, bueno, omega cuadrado por x cuadrado, pero ahora uno va a tener un término extra que va a ser una perturbación periódica. Yo acá lo estoy resolviendo con un seno, creo que en la guía está con un coseno, pero bueno, es completamente análogo, igual. Entonces, fíjense que en términos de nuestro lenguaje, con cómo venimos trabajando, esto es lo que vendría a ser de cuenta, de lo que vendría a jugar el rol del H0, y esto es lo que vendría a jugar el rol de nuestra perturbación, ¿no? Y la parte que no depende del tiempo,
la sabemos resolver. Ya hemos resuelto el oscilador armónico y de forma tal, ¿no?, que sabemos cuáles son los autoestados y sabemos cuáles son las autoenergías. Esto ya lo sabemos de antemano. Y el desafío que nos propone este problema es obtener una expresión para el valor de expectación de la posición. Tenemos que calcular el valor medio de la posición en función del tiempo, pero usando la teoría de perturbaciones al orden más bajo no nulo. Y lo que nos dicen es que a tiempo inicial comenzamos en el estado fundamental del oscilador armónico. Pero, ok, a tiempo inicial voy a estar en el fundamental, pero si yo quiero calcular el valor de expectación, el valor medio de la posición para un tiempo arbitrario, la cuenta que voy a tener que hacer es esta de acá, ¿no? Ya lo hemos hecho cuando yo introduje la representación de interacción, calculé un valor medio de forma general, y ya sabemos que tenemos que hacer esto, tenemos que agarrar, tenemos que conocer el estado evolucionado en la representación de interacción, lo tenemos que conocer a todo tiempo, y eso lo tenemos que ensanguchar con el operador al que le estamos calculando el valor medio, pero en la representación de interacción, ¿no? O sea, xy, x en la representación de interacción lo vamos a escribir en términos de los operadores evolución, pero considerando solamente la parte libre, la parte que no depende explícitamente del tiempo. Y bueno, entonces para cumplir, para lograr resolver y contestar este desafío que nos propone la guía, lo primero que vamos a tener que hacer antes de meternos de lleno con el cálculo es calcular cómo es la evolución de mi estado físico, de mi estado inicial del fundamental, en la representación de interacción, dado que tengo este hamiltoniano total. ¿Ok? Ese es el camino que vamos a seguir ahora. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcular cómo es este psi en la representación de interacción. ¿Y cómo va a ser? Bueno, el estado inicial es el estado fundamental del oscilador armónico y lo tengo que hacer evolucionar con el operador de evolución temporal que ya lo construimos antes. Fíjense que esto va muy en sintonía, muy en línea con las preguntas generales que yo les dije que iban a ser, que iban a aparecer en esta guía. O sea, empezamos con un autoestado del hamiltoniano libre, me interesa la evolución y después me va a interesar la probabilidad de transicionar a otros posibles autoestados. Y bueno, entonces tenemos la evolución, tenemos que resolver esta evolución. Si esto lo expando en la base de energía, como hicimos ya varias veces, voy a tener estos coeficientes C sub n de t, que van a estar acompañando cada uno de ellos a un término distinto en la base. O sea, C sub 0 va a estar acompañando al fundamental, vendría a cuantificar la probabilidad de quedarme en el fundamental. C sub 1 vendría a ser, digamos, el módulo cuadrado, la probabilidad de transicionar al primer excitado, C sub 2 lo mismo con el segundo, y así. Y estos C sub n, como vemos acá, como les contaba, van a ser los elementos de matriz de este operador evolución temporal. Y ya tenemos expresiones para esto en términos de la teoría de perturbaciones. Acuérdense lo que hacíamos siempre. Teníamos que escribir cómo era la serie de Dyson para este operador de evolución temporal y después truncar al primer orden no nulo. El orden cero de la serie de Dyson, recuerden que teníamos, bueno, la identidad ensanguchada con distintos autoestados, entonces si estos autoestados eran distintos, o sea, tenemos la delta. Esto va a ser distinto de cero si solo si no transiciono a ningún estado, o sea, si n es igual al estado inicial desde el cual partí. Después, el orden 1, teníamos esta expresión, ¿no? En términos de la integral, teníamos que calcular esta integral, donde teníamos esta exponencial con estas frecuencias, donde estas frecuencias daban cuenta de la diferencia de energías entre el estado inicial y el estado n, y teníamos también este término de que teníamos que calcular los elementos de matriz del operador de la perturbación
en esta base, en la base de autoestados del hamiltoniano libre. En consecuencia, el coeficiente C sub n de t hasta orden 1 va a ser la suma del orden 0, que es esta delta, y este i es 0 porque el estado inicial que estoy considerando es el fundamental, por eso estoy en el 0. Entonces va a ser la suma del orden 0 con el orden 1, que es este término que les escribí acá. Y eso es lo que vamos a tener que resolver, dado que esta perturbación ya la conocemos y sabemos que es f0 por x por un seno de omega t. Es una perturbación periódica. Ese es el caso particular, la cuenta que tenemos que resolver. Y esta frecuencia, esta omega ni, va a ser la diferencia de energías entre el estado n y el estado i, que es el 0, es el fundamental. Y esa diferencia de frecuencias, bueno, sobre esa diferencia de energía sobre h barra, va a ser simplemente esto, ¿no? Si yo pongo las expresiones de las energías del oscilador armónico y calculo cómo es la diferencia entre la energía del estado n y la energía del estado fundamental, bueno, esa diferencia de energías me da esto. Y después, acá lo que estoy haciendo es hacer explícita cuál es mi perturbación, mi operador B, a tiempo t'. Como esta perturbación tengo una constante f0 y tengo algo que es una función, o sea, no es un operador, tanto esta constante como la función van a salir para afuera de este bracket. Y únicamente me va a quedar hacer el bracket del estado n con la posición y el estado 0. Y esto ya lo sabemos resolver si uno escribe el operador posición, lo escribe en términos de los operadores creación y destrucción de la y el adaga. El único término que me va a sobrevivir, o sea, si yo actúo con el operador de destrucción sobre el 0 o sobre el fundamental, eso 0. El único término que me va a sobrevivir va a ser el del operador creación, que este 0 me lo va a convertir en un 1. Y me va a quedar entonces el bra n con el 1 ket, y eso es la delta de n1, ¿cierto? Que es lo que pongo acá en la línea siguiente. Y, bueno, la expresión dentro de la integral me va a quedar en términos de un n. Pero este n, yo sé que todo este término va a ser 0 a menos que n sea 1. Por lo tanto, eso es lo que hago después en las líneas siguientes. Este n lo especifico con un 1, porque es el único caso donde este término me va a ser distinto de 0. Y entonces fíjense que acá ya tengo la expresión final de cómo son los coeficientes, estos c sub n de t. Voy a tener un primer coeficiente que me va a justamente cuantificar la probabilidad de no transicionar a ningún estado, de quedarme en el fundamental. Y además, a orden 1, voy a tener la probabilidad, esto me va a cuantificar, ahora lo vamos a ver, la probabilidad de transicionar al primer estado excitado. A orden 1, fíjense que no tengo más términos, o sea, solo me va a considerar el estado 0 y el estado 1. Todo el resto de los estados del oscilador armónico no van a pesar en este punto del corte de este truncamiento. Bueno, entonces tenemos esta expresión, pero me quedó en términos de una integral. Y deberíamos resolver esta integral en principio. Y esta integral es fácil de resolverlo. Fíjense, no se las voy a resolver explícitamente, les voy a contar los pasos. La integral que queremos resolver es esta de acá, y lo que me da es esto de acá. Y es fácil de hacer esta integral, en principio asusta un poquito, uno no sabe bien por dónde agarrarlas, hacer partes o qué, pero no hay que hacer nada de eso. Lo único que tienen que hacer es expresar este seno en términos de exponenciales. Entonces, bueno, van a tener simplemente que hacer la integral de dos exponenciales. Van a tener dos exponenciales ahí integradas.
Y bueno, y hacen la integral 1 exponencial. La integral 1 exponencial es trivial. Lo único que tienen que tener cuidado, por experiencia, se los digo, uno en general se olvida, es usar Barrow. O sea, está bien, la primitiva de la exponencial es trivial, pero después no se olviden que esa primitiva la tienen que evaluar a tiempo t y la tienen que evaluar a tiempo cero. Ese tiempo cero les va a sacar un 1 ahí. No se olviden de usar Barrow porque es un error típico que se cometen en estos problemas de perturbaciones. Así que lo que les sugiero es que por una vez, yo sé que muchos se tienen confianza con las integrales, pero bueno, hagan esta integral, fíjense que les da esto y tengan mucho cuidado de no olvidarse de usar la regla de Barrow. Pero bueno, entonces háganlo, este es el resultado. Yo acá lo rotulo esto con una f de t. O sea, todo esto, todo este resultado, toda esa integral lo llamo f de t. Y entonces hasta primer orden tenemos que los c sub n, como les decía, va a ser un término a orden 0 más un término a orden 1. Y estos c sub n, como estaban acompañando a la base de autoestados, ¿no? Esos c sub n no son otra cosa más que esto, ¿no? El estado en la representación de interacción evolucionado eran una suma de estos coeficientes c sub n, y estos coeficientes c sub n acompañaban a cada uno de estos estados n. Y lo que calculamos recién es que estos c sub n, como me queda hasta primer orden, tengo dos términos. Este primer término va a estar acompañando al estado 0, porque como tengo una delta y esto está acompañando a n, ok, ese término solo va a contribuir en mi fórmula si n es 0, si estoy en el fundamental, que es lo que pongo acá. Y este segundo término solo va a contribuir en la fórmula si el n, que va a estar acompañando acá a estos coeficientes, si es 1, que es lo que pongo acá. Y acá ya tenemos, entonces, cómo es la representación, cómo es el estado evolucionado en la representación de interacción hasta el primer orden no nulo. Y ahora con esto es muy sencillo ver, por ejemplo, cuál es la probabilidad de pasar al primer estado excitado. Y la probabilidad va a ser precisamente elevar esto al cuadrado, ¿no? Va a ser este coeficiente al cuadrado. Y si lo hago, si calculo esa probabilidad, donde acá, bueno, lo pongo en términos de esta f de t genérica, que yo rotulé, pero esta f de t en verdad se está refiriendo a estos senos y estas exponenciales, se está refiriendo a toda esta expresión. Entonces, si calculo el módulo explícitamente, si calculo este módulo al cuadrado, esta f de t, es, bueno, trivial mostrar que la probabilidad de pasar al estado excitado, dado que estoy en el fundamental, de acuerdo a este desarrollo perturbativo a primer orden, va a ser esto de acá, estos tres términos. ¿Sí? Voy a tener un seno cuadrado acá entre la diferencia de las frecuencias, omega 0 menos omega. Este omega 0, acuérdense que es el omega 0 de la frecuencia de oscilación del oscilador armónico sin forzar. ¿Okay? Es el omega 0 que me aparece en las autoenergías del oscilador armónico tradicional, ¿no? De h barra omega 0 por n más un medio, es ese omega 0. Y este omega, acuérdense que es el omega del forzado, es el omega del seno que tenía en la perturbación. Y esta es la probabilidad de transicionar. Entonces, acá tengo una diferencia de frecuencias, acá tengo la suma de frecuencias, bueno, y acá tengo una combinación entre la diferencia y la suma. Una pregunta típica también que hacen estos problemas es contestar, digamos, cuándo este desarrollo perturbativo es válido. Y este desarrollo perturbativo es válido si solo si esta probabilidad de transición si es pequeña. Si es pequeña, o sea, si estos coeficientes son mucho menores a 1, entonces este desarrollo
lo vamos a poder hacer. Si no podemos verificar, si no podemos asegurar que estos coeficientes son muy chiquitos, nuestro desarrollo perturbativo va a fallar y no nos va a dar predicciones precisas. Digamos. Cada vez va a ser más, nos va a dar un resultado menos bueno. Y lo que podemos ver entonces, dado que tenemos esto, es pensar si este desarrollo perturbativo que hicimos, ¿qué pasa con este desarrollo si estoy en un caso resonante? O sea, si el forzado que yo le pongo a mi oscilador armónico, si la frecuencia de ese forzado, ¿qué pasa si esa frecuencia está en resonancia con la frecuencia natural de mi oscilador? Porque el denominador se me va a hacer cero, por lo tanto esto en principio me va a diverger y voy a tener problemas en ese límite. Y es el límite que nos piden verificar, a ver si tiene algún sentido o no lo tiene. Entonces, ¿qué pasa en este límite cuando omega es omega 0? Si lo vemos en la expresión. Fíjense que la probabilidad acá, en este término, voy a tener algo así como un seno de x sobre x, donde x es la diferencia esta de frecuencias, y bueno, voy a tener una indeterminación, ahí voy a tener un seno de 0 sobre 0. Y acá no, o sea, acá en principio no voy a tener ningún problema y el desarrollo perturbativo va a ser válido si, por ejemplo, este F0 es muy chiquito. Si este F0 es muy chiquito, bueno, con este término no voy a tener problemas, pero con este sí porque justamente tengo una indeterminación. Recordemos entonces cómo da esta indeterminación, ¿no? Si yo tengo el límite, cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, esto da 1. Y si calculamos de este modo, ¿cuál es la probabilidad de transición de acuerdo a nuestro desarrollo perturbativo en el límite este de omega tendiendo a omega 0? Si hacen el límite en este término, bueno, para que les quede exactamente seno de x sobre x, van a tener que hacer un pequeño cambio de variables, van a tener que llamar a todo esto, no sé, y les va a quedar este t sobre 2 les va a salir para afuera, es lo que tengo acá. Y fíjense que entonces, en ese límite, en el límite resonante, esta probabilidad me va a quedar en términos del tiempo al cuadrado. Y ahí ya no voy a poder asegurar que este término es muy chiquito. Y el desarrollo perturbativo entonces ahí va a tener problemas, porque a medida que digamos, mi evolución se haga larga, a medida que este tiempo vaya aumentando, ese término va a ser cada vez más grande. Y bueno, por eso vemos acá a nuestro amigo triste, porque esta aproximación lo que va a pasar es que va a fallar para tiempos largos porque, ok, o sea, ustedes me van a decir, fijá este F0, fijá la perturbación esta, la fuerza de esta perturbación, hacela muy chiquitita. Pero no importa, o sea cuán chico, o sea lo chico que quieran este F0, este tiempo en principio puede irse hasta infinito y en algún momento esta aproximación que hicimos va a fallar justamente porque no vamos a poder asegurar que esta probabilidad de transición sea muy chiquita. Ok. Y ahora entonces, si les parece, para terminar el ejercicio, contestemos el desafío que nos proponía, de calcular este valor medio de la posición en la representación de interacción al orden más bajo nulo, no nulo. Y queremos calcular esto, ¿verdad? Donde esto ya lo hemos calculado, esta psi ya la hemos calculado, lo que hicimos recién a primer orden, y este xi es, bueno, como ya lo vimos, el operador posición escrito en términos de la representación de interacción, que se escribe de esta manera. Y hay que hacer esta cuenta, no queda otra. Y bueno, vamos a hacerlo. Ya, bueno, fíjense el tamaño de la tipografía, esto ya les está queriendo decir qué es lo que va a venir después, pero bueno, les pongo acá todos los pasos y lo hacemos lentamente
para no perdernos. Ok, ¿qué es lo que hago acá en esta primera línea? Simplemente escribo las cosas que ya sabemos que tenemos, o sea, que ya sabemos lo que son. Este bra ya lo sabemos. Es el psi que ya hemos calculado, lo tenemos que daguear. Nos da esto. Ahora pongo lo que va en el medio, que es esta xi, en la representación de interacción, que es esto de acá. Lo pongo acá. Y este ket representa el psi que está, bueno, del otro lado del bracket, así que lo pongo también. Y tenemos que hacer esta cuenta. No nos queda otra. Y la hacemos. Entonces, ahora en esta línea lo único que hago es este hamiltoniano que tenía acá, lo paso, lo distribuyo a este paréntesis de acá. O sea, esta exponencial con este hamiltoniano lo voy a tener aplicado sobre este 0, sobre el vera 0, y también lo tengo aplicado sobre el vera 1. Y lo mismo con este otro término que, bueno, este e a la menos IH0, lo aplico ahora al 0 y también lo distribuyo y lo aplico al ket 1. ¿Ok? Eso es lo que hago en esta línea. Ahora vayamos a lo siguiente, que no es ni más ni menos que ahora aplicar este operador, lo aplico sobre este bra, y voy a tener como este estado, es autoestado. Este H0 lo puedo hacer y acá me va a quedar la energía del oscilador en ese estado, en el fundamental. Después acá también, este término lo aplico a este 1, al primer excitado, que es autoestado de este operador, y acá me queda la energía de ese estado. Y hago lo mismo con el otro paréntesis. Acá aplico el hamiltoniano al estado fundamental y acá aplico el hamiltoniano al primer excitado. Me quedan las energías. Y ahora, a ver, no tengo idea qué es lo que se viene. Espero no perderme. ¿Qué es lo que hago acá? Bueno, no hago nada. Escribo simplemente más lindo. Acá tengo entonces la energía que calculé. Acá resuelvo esta suma de fracciones, 1 más 1 medio, me da 3 medios, es lo que hago, ¿no? Acá también resuelvo la fracción, la suma de fracciones, 0 más 1 medio. Si a alguno le cuesta esto, le podemos recomendar algún libro de Santillana, pero sí, ok, hago solo eso, sumo las fracciones y lo escribo más lindo. Y ok, fíjense entonces qué es lo que voy a tener que hacer ahora. Voy a tener que calcular valores medios de este operador de posición. Este operador de posición va a estar siendo braqueteado por este 0 y este 0, pero también voy a tener que calcular el elemento de matriz de este operador posición del 0 con el 1, y voy a tener que calcular el elemento de matriz 1 con el 0 y 1 con el 1. Voy a tener todos esos términos. Pero, como ustedes ya saben, este X lo puedo escribir en términos de mi operador, de mis operadores escalera, de mi operador creación y mi operador destrucción. Y entonces, este elemento de matriz, como el X va a estar en términos de una suma de una combinación lineal del A con el daga, me va a dar 0. Esto no hay forma, porque cuando aplique el A, o sea, y cuando aplique la daga, ya está. O sea, cuando braquetee con el 0, me va a quedar 0. Lo mismo con el 1. El A y el daga lo que me van a hacer es, este 1 me lo va a convertir en un 0 o en un 2, me lo va a subir o me lo va a bajar, pero cuando yo haga después el producto interno con el 1, eso se me va a cancelar. Y los únicos términos que van a contribuir son entonces los términos no diagonales, estos elementos de matriz, y voy a tener dos de ellos, ¿no? O sea, voy a tener este término con el 0, y voy a tener el 0 con el 1, y voy a tener la suma de dos cosas iguales, que están, o sea, voy a tener la suma de un número complejo más el mismo número complejo conjugado, y eso es 2 veces la parte real,
y por lo tanto me va a salir este otro término. Háganlo si quieren ese paso con cuidado, pero bueno, da esto, y lo que me resta entonces calcular es cuánto me da este elemento de matriz del operador posición eh, ensanguchado con el 0 y con el 1. Y eso también, si escriben la expresión del operador posición con el A y el adaga, bueno, van a poder demostrar que ese elemento de matriz me da esto, ¿no? Esta raíz cuadrada de h barra por, bueno, 2 veces la masa por el omega 0. Y bueno, y haciendo acá, nada, simplificando las cosas, no hago más que eso. Acá tengo la parte real de menos la parte imaginaria. Eso es la parte imaginaria de bueno, lo que está dentro. Hagan esto con cuidado. Y esta f de t, acuérdense que no es cualquier cosa, sino que es esa expresión gigante que teníamos en términos del seno y en términos de, sí, de los senos, donde tenían esta diferencia de frecuencias y bueno, etcétera. Así que bueno, enhorabuena, hemos calculado, entonces esto es lo que nos pedía la guía, este valor medio. Y fíjense que es súper cuentoso. Nos quedamos hasta primer orden en este ejercicio, y pese a eso nos tuvimos que arremangar bastante, tuvimos que achicar mucho la tipografía para que nos entren en una misma diapositiva, pero no son más que cuentas y no son más que integrales a lo sumo, y simplificar y bueno, y ser muy, muy cuidadoso. Pero bueno, no es más que aplicar la teoría general que les presenté. Así que bueno, con esto no los molesto más, no quedó una clase muy, muy larga. Y bueno, y les dejo el resto de los ejercicios de la guía para que intenten hacerlos, y si no les sale, obviamente que los charlamos en las consultas o los vemos en el foro. Y por último, bueno, recordarles que la clase que viene David va a seguir con perturbaciones, va a liquidar esta guía con una última clase, pero no va a seguir con esto que di yo de perturbaciones dependientes del tiempo, va a volver sobre sus pasos, sobre perturbaciones independientes del tiempo, y va a resolver cómo son las correcciones del átomo de hidrógeno. Y bueno, para lo cual estaría buenísimo si ustedes pueden repasar la clase de David y pueden repasar y ya empezar a hacer los ejercicios de esta guía. Así, bueno, él no los pierde y los tiene ya cancheros para su clase. Así que, bueno, cualquier cosa nos preguntan y bueno, nos vemos en vivo en las consultas de los martes. Saludos.